Hola chiques, espero que estén muy bien. En esta clase vamos a ver el concepto de receptores. Si ustedes pueden ver, al fondo de esta diapositiva, ven estas formas alargadas con forma de dedo, algunas con forma de círculo, todas de color rosado. Esto, chiquillos, es una visión microscópica de su propia lengua, con estructuras como estas, conocidas como papilas gustativas, que son uno de los conjuntos de receptores que veremos hoy en día encargados de percibir el sabor de todas las sustancias y los alimentos. En esta clase veremos qué son los receptores, cómo se clasifican, cómo generan una respuesta y una comunicación con su centro integrador a través de la generación de potenciales de acción, qué características tienen en general, cómo existen sistemas sensoriales y mecanismos de integración en la corteza cerebral encargados de recibir estos estímulos, y un concepto de receptor especial que es la visión, de lo cual se la van a preguntar. Entonces, chiquillos, para entender lo que son los receptores, ustedes tienen que entender que son estructuras especializadas en captar estímulos del medio al cual ellas están expuestas. Pueden ser un medio externo a su cuerpo, como puede ser un medio interno de su cuerpo, como una cavidad o un órgano, etc. Ellos generan una respuesta a través de los llamados efectores, que no nos va a corresponder verlo en esta clase, pero tienen una comunicación estrecha nerviosa a partir de la generación de los potenciales de acción, que es esto que están acá, que debe ser captado por el sistema nervioso para generar una respuesta. Este fenómeno de convertir un estímulo del medio externo al receptor en energía eléctrica a través del sistema nervioso corresponde a un fenómeno llamado transducción, que es la transducción de qué? De los estímulos se convierten en impulsos nerviosos. Cualquiera sea estímulo, un sonido, un tacto, un calor, etc. Entonces, chiquillos, aquí viene una pregunta PSU. Se define como transducción al proceso que permite el funcionamiento de un receptor sensorial. Dicho proceso consiste en A. Generar neurotransmisores que viajen por vía sanguínea al sistema nervioso central. B. Transformar la energía del estímulo en potenciales de acción. C. Destrucción del receptor luego de recibir el estímulo ambiental. D. Transmitir la energía del estímulo directamente al sistema nervioso central sin modificar la naturaleza del estímulo. E. Todas las anteriores son parte del proceso de transducción. Tienen 15 segundos para responder. Ya, chiquillos, la correcta es la báltica. Transformar la energía del estímulo en potenciales de acción, como la habíamos visto. Austral, generar neurotransmisor en que viajen por vía sanguínea, eso no es correcto porque la vía sanguínea no está relacionada con el fenómeno de transducción. Destrucción del receptor, no. El receptor siempre está, si destruyéramos el receptor, destruiríamos la capacidad de percibir el estímulo, por lo cual no tiene sentido. Transmitir la energía del estímulo directamente al sistema nervioso central es correcto, pero sin modificar la naturaleza del estímulo, mentira. La transducción se basa en la modificación de esta. Y la escudo no, por lo que ya hemos hablado. Entonces, chiquillos, para estudiar los receptores, los podemos clasificar de distintas maneras, y una de las formas de clasificarlo es según el origen de su estímulo. Primero tenemos los exteroceptores, como bien les decía, son receptores que captan el medio externo de su cuerpo, o sea, cambios ambientales. Estos cambios ambientales, chiquillos, se pueden clasificar acorde a los famosos 5 sentidos. Por ejemplo, tenemos los receptores cutáneos en sus deditos, que les dan el sentido del tacto, los receptores de la visión en sus ojitos, los receptores auditivos en la orejita y el olfato y el gusto, por otro lado, en su nariz y boca respectivamente. Los veremos más en detalle después. Aquí, por ejemplo, en esta lámina de aquí tenemos el ejemplo de los receptores de tacto, en el cual, si ustedes ven, estas son las distintas capas de la piel: epidermis, dermis, tejido conectivo subyacente, y ven que emergen estas prolongaciones alargadas y ondulantes. Estas cosas, chiquillos, corresponden a distintas estructuras nerviosas que van a formar el sentido del tacto. Y acá, estas de acá, estas que estoy marcando aquí, corresponden al sentido del tacto. Otras sensan presión, como estas que están acá. Otras calor, frío, dolor, como estas que están acá, etc.
En esta lámina de acá nosotros podemos ver la estructura del oído y cómo a la larga, con el estímulo mecánico de la audición y con el movimiento de estos huesitos que están acá, nosotros vamos a generar cambios en esta estructura con forma de caracol llamado cóclea, que va a generar un impulso nervioso a través del nervio coclear, que en el fondo lo que va a hacer es generar el estímulo auditivo hacia la corteza cerebral para generar la audición. Y acá, chiquillos, en esta lámina de acá tenemos la estructura general del ojo, y acá, esta estructura que está acá son los receptores de la visión correspondientes a la retina, y esta es una amplificación de la retina a la cual llega la luz y se transforma en un estímulo visual. La vamos a ver más adelante en la clase. Acá, chiquillos, tenemos una imagen en que si ustedes fueran cortados por la mitad, vemos la cavidad nasal. Esta es la cavidad nasal. Y esta estructura que está acá, chiquillos, corresponden a fibras nerviosas. Todo esto que está acá, fibras nerviosas, que van a captar el sentido del olfato. Justo en la parte superior de su cavidad nasal están estas fibras que van a captar el olor de distintas sustancias y van a generar el estímulo del olfato en su corteza cerebral. Esta lámina de acá. Y en esta lámina de acá, chiquillos, y acá, nosotros vemos los ejemplos de las papilas gustativas, en el cual ustedes en su lengüita tienen varias y se le hace una amplificación. Si llega una sustancia por acá, esto va a ser captado en esta zona por las distintas células y eso se va a transformar en una respuesta a nivel del sistema nervioso. Esto que está acá es bien mítico, como mito, porque no es correcto decir que hay distintas zonas en su cuerpo que sienten los distintos sabores, dulces, salado, umami, etc. Básico, ácido, etc. Pero lo que tienen que entender es como la función de cada uno. Y aquí es un poco ver lo mismo de la papila gustativa. Después tenemos los interoceptores, chiquillos, que en el fondo sensan cambios a nivel interno de su cuerpo. Sensan cambios principalmente a nivel visceral. Todos los órganos internos de su cuerpo y vasos sufren cambios. Y aquí es donde entran los interoceptores. Por ejemplo, está el dolor visceral, dolor de guatita, pega con los interoceptores. Sensores de PCO2. La PCO2 es la presión de CO2 que hay en su cuerpo. Y de acuerdo de cuánto CO2 haya, regulamos la función respiratoria, porque si acumulamos CO2 tenemos que botarlo. Los varoreceptores sensan la presión sanguínea. Si hay una alza de presión, la sensan y eso se manda al sistema nervioso para bajar la presión y viceversa también. Y también hay sensores de temperatura corporal. Y en el caso de la temperatura, nosotros por ejemplo tenemos que la temperatura de la piel es sensada por los termorreceptores de la piel y eso va a la corteza cerebral, principalmente al hipotálamo, y eso va a generar respuestas adaptativas del organismo frente a esta variación de temperatura. Por ejemplo, si hay frío, nosotros vamos a tener una mayor secreción, una actividad de la glándula tiroides para secretar hormonas tiroides y eso aumentar la tasa metabólica, como ustedes ya lo saben. Si queremos cambiar la temperatura, también tenemos la acción del simpático, como ustedes vieron ya en su clase de organización del sistema nervioso. Activamos a la glándula suprarrenal para generar adrenalina, a las glándulas sudoríparas para generar transpiración si hay calor, y si hay arteriolas en la piel. Contraemos los vasos de la piel para cuando hay frío o dilatamos cuando hay calor. Y acá, chiquillos, también podemos generar respuestas voluntarias o involuntarias. Voluntarias, dígase, sistema nervioso somático, y involuntarias, respuesta sistema nervioso autónomo, a nivel de la musculatura esquelética, como en sus bracitos o en sus piernas, en que notarán que si hace mucho frío empiezan a temblar. Eso también es una respuesta involuntaria de su organismo. Y también, si tienen un estímulo, por ejemplo, expongo mi mano a una zona de mucho calor, yo la voy a apartar. Y eso también es un movimiento involuntario, que lo hacen automáticamente apenas sensan eso. Ahí están los termorreceptores. Y aquí está el dolor de guatita por un lado. Este es el centro termorregulador, que es donde se sensan las variaciones de temperatura. Esto, chiquillos, es el corazón. Y los vasos que emergen de él, esta es la aorta, esta es la carótida, estas dos. El arco aórtico y la carótida en este sector tiene varoreceptores. Y los varoreceptores van a sensar los cambios de presión interna al organismo. Si hay una alza de presión, le van a decir al corazón, oye, cálmate un poquito. El corazón va a bombear menos sangre y va a bajar la presión. Y por el contrario, si hay una baja de presión, le van a pedir al corazón que, por favor, se active mucho más. Después de enviarlo a los centros de control cardiovascular en el cerebro, el corazón se adapta al cambio, aumentando su frecuencia y su actividad o disminuyéndola. Y también, por ejemplo, aquí tienen un sensor a nivel del sistema nervioso central
toda esta zona que está acá, principalmente el bulbo, que es esta zona marcada en verde. Esta zona, chiquillos, sensa a nivel de vaso sanguíneo y de líquido cerebroespinal, o cefalorraquídeo como lo conocen, cambios en el pH y la PCO2 para variarlo acorde a su variación. Después tenemos los propioceptores, chiquillos. Los propioceptores, chiquillos, a diferencia de los interoceptores, que los interoceptores son más que nada visceral y vascular, los propioceptores son a nivel articular, detectan cambios de posición del cuerpo humano. Los principales que tenemos acá son, por un lado, el uso muscular. El uso muscular, chiquillos, son estas estructuras en celestito que están acá, que si hacemos una amplificación tienen esta forma. El uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi, que son terminaciones nerviosas en los tendones de los músculos, acá se ve uno, que lo que hacen en el fondo es sensar si es que hay un estiramiento normal del músculo, acortarlo. Y en eso se basa, por ejemplo, lo que le hacen los médicos cuando les pegan en el tendón de la rodilla. En el fondo, al pegarle en el tendón, estiran el tendón. Aquí se activa el órgano tendinoso del Golgi y el uso muscular. Entonces, ¿qué pasa? Se contrae la rodilla, se contrae la pierna. Y por eso es que hace esos movimientos. Y también tenemos receptores articulares acorde a los cambios de posición en las mismas articulaciones. Si nosotros vemos mucho cambio, eso va a viajar a nivel del sistema nervioso, se va a integrar y también va a generar una respuesta para cambiarlo. Después, chiquillos, tenemos otra forma de estudiar a los receptores que es según el tipo de estímulo que llegue a ellos. Y con esto tenemos, por ejemplo, los mecanorreceptores, que a través de estímulos mecánicos. Y estímulos mecánicos, dígase todo lo que implique una fuerza. Y esa fuerza, principalmente en base a masa y a ondas. Por ejemplo, tenemos los receptores cutáneos que detectan el tacto en sus manos. Después tenemos receptores auditivos, que son a nivel del oído, como esta lámina de acá, en el cual entra el estímulo auditivo, una onda sonora, golpea esta membrana timpánica que se llama, mueve estos huesecitos que están acá, y eso genera una fuerza a nivel de esta cosa con forma calacual llamada cóclea, hace girar unos líquidos, y esos líquidos van a generar un estímulo a nivel de este nervio que es el nervio cócleo. Y eso va a generar la audición cuando llegue después a la corteza temporal, como lo vemos más adelante. Y después tenemos los varoreceptores que ustedes ya conocen, que sensan los cambios de presión. Otro tipo son los fotorreceptores. Los fotorreceptores, a diferencia de los mecanorreceptores, estos detectan luz, estímulos luminosos. ¿Y cuándo son los clásicos? La retina a nivel del ojo. ¿Por qué? Porque la retina, chiquillos, tiene conos y bastones. Son estructuras que vamos a ver más al final de la clase para ver la diferencia entre cada uno, pero son los encargados de sensar la luz y generar el estímulo de visión en su visión, valga la redundancia. Ahí está la Mera Simpson cuando toman éxtasis, ahí se van a pensar un poco cómo genera un ojo así. Después tenemos los quimioreceptores, y los quimioreceptores detectan estímulos químicos, sustancias químicas, no detectan luz, no detectan ondas, sino que detectan, por ejemplo, átomos, detectan moléculas. Y esas moléculas vienen dadas por la sustancia que ustedes traguen o sientan. Por ejemplo, los receptores de gusto detectan los distintos alimentos, tienen distintas sustancias químicas, como ustedes ya saben, que van a captarse en las papilas gustativas. Y eso es un estímulo porque estas papilas gustativas son quimioreceptores. En el olfato también son quimioreceptores porque son las distintas sustancias volátiles en el aire, son las que van a captarse vía olfato. Y después tenemos los receptores de PCO2 que ustedes ya conocen, que están ubicados acá y acá también, que van a detectar cambios en los niveles de CO2 en la sangre, para así ajustar los estímulos respiratorios. También son quimioreceptores, el CO2 es una sustancia química. Después tenemos termorreceptores, chiquillos, y los termorreceptores son activados por temperatura. ¿Y dónde están principalmente? A nivel cutáneo. A nivel cutáneo tenemos los termorreceptores, aquí están los términos de calor, de frío, etc. Estos, chiquillos, son los que van a sensar cambios, y eso va a ser integrado a nivel del hipotálamo, y eso va a generar una respuesta del organismo, que ustedes ya conocen, como los temblores, secreción de adrenalina, hormonas tiroideas, etc.